Muchos conocen la historia de Jesús y todo lo que Él hizo aquí en la tierra, pero ¿qué está haciendo Jesús ahora en el cielo? ¿En dónde está? ¿Y cuál es su función específica? Veámoslo hoy en Inverse en español. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Y aquí estamos como cada semana para poder estudiar esta hermosa lección, el folleto. Y en esta vez estamos estudiando el libro de Hebreos. Así que para eso tenemos aquí a grandes invitados que nos van a acompañar el día de hoy. Vamos a empezar por las damas. Así que quiero presentar aquí a mi querida amiga Adriana León, que hace mucho tiempo no la veíamos acá en Inverse y queremos saber cómo te encuentras en este momento. Hola Jan y todos nuestros amigos de este super programa de Inverse, feliz y contenta desde Bogotá, Colombia, para todos nuestros amigos de Chile y de Latinoamérica, muy contenta de estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Así es, muchas gracias. También tenemos aquí internacionalmente, ¿verdad? Que hoy día tenemos un Inverse internacional a nuestro amigo Eliseo Castiblanco. ¿Cómo estás, Eliseo? Hola, buenas noches para todos. Qué rico acompañarles en este día, volver a estar aquí en un estudio más de la Biblia y bueno, qué chévere compartir aquí con todos ustedes aquí también desde Bogotá, Colombia. Y pues hoy por primera vez aquí con mi esposa, que también es un privilegio compartir con ella. Sí, aquí se ven los corazones. Ahí tenemos, ha pasado un crossover. Acá tenemos uno totalmente romántico. Hablaremos de amor también el día de hoy. Y también tenemos aquí a nuestro amigo Moisés Vélez. Ustedes ya lo conocen, Moisés ya es de la casa, así que queremos también saludarlo el día de hoy. ¿Cómo te encuentras, Moisés? Muy bien, agradecido al Señor de estar con Eliseo y con Adrián y Eliseo, todo un caballero. Y sí, encantado de estar con mis amigos parceros y saludando a todos los que están viendo las redes. Dios los bendiga con un abrazo fraternal. Amén. Muy bien. Moisés, vamos a solicitarte que por favor puedas orar para que el Espíritu Santo sea el que llene este programa y también llene a aquellos que nos están viendo detrás de sus pantallas, por favor. Con todo gusto. Oremos. Padre bendito, qué maravilloso de que Jesús se ha hecho sublime y está en el cielo para nosotros y por nosotros. Y en virtud de lo que ha hecho Cristo en su vida y lo que está haciendo ahora en el cielo, que vamos a meditar, abre nuestra mente, que podamos captar y ser atraídos por Cristo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, ya hemos orado entonces. Y el Espíritu Santo nos inspirará, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Y para eso vamos a pedir aquí a mi amiga Adriana que pueda abrir la Biblia en Hebreos, el libro que estamos estudiando, capítulo 5, versos 6 y 7, por favor. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Entonces, hoy día vamos a estudiar el capítulo de la lección que se llama Jesús, el sacerdote fiel. Y aquí Pablo nos habla de un nombre extraño, Melquisedec. ¿Qué quiere decir Pablo cuando habla de esto de que Jesús va a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Es algo quizá extraño para nuestros jóvenes, si podríamos aclararlo, de qué se está refiriendo Pablo el día de hoy. Bueno, creo que Jan eh, menciona que, que ese Melquisedec es un personaje extraño y sí, es muy misterioso, por así decirlo, y hay muchas teorías de quién es ese Melquisedec. Ahora, Pablo, vemos que en la sección de la lección que está en capítulo 5 de Hebreos y 7, Pablo menciona varias veces a Melquisedec y que Jesús es según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿qué será eso? Pablo dice en primer lugar que se aprovecha diciendo de que Melquisedec, que no tenía, no hay, en la Biblia hay silencio de quién eran sus padres, sin genealogías. Así que
Pablo interpreta esto y dice, y aplica que el sacerdocio de Cristo es según el orden de Melquisedec, sin genealogías. ¿Por qué? Si nos vamos a los días, cuando yo estaba en el desierto, y Dios designa la tribu de Leví, que sean los sacerdotes, y de hecho, antes de que fuese designado los levitas, todo primogénito era dedicado al sacerdocio. Pero en todo caso, como se aparta la tribu de Leví, luego el que era sacerdote era en función de que si su padre moría, él seguía la genealogía. Era una genealogía de descendencia. Mientras que Melquisedec es un sacerdote declarado para siempre. Por otro lado, también Leví se le dio un juramento. Dios le hizo un juramento a Leví. Así que Pablo dice que, por un lado, los levitas necesitaban genealogías, Jesús no, porque es según orden de Melquisedec. Y además, en el caso de Melquisedec, se agrega de que era rey de paz, o como dice el nombre, Melquisedec, el rey de justicia, o rey justo. Entonces, con este silencio, Pablo dice, se lo aplica a Cristo. Lo que es interesante es que esta idea no la saca de la nada Pablo, porque él usa el Salmo 110.4. El Salmo 110.4 se nos dice, por supuesto se nos aparece esta expresión, tú eres sacerdote para siempre, según orden de Melquisedec. Y también aparece en este Salmos, dijo Jehová a mi Señor. Aparece el tetragrámaton y dice también mi Adonai. Es decir, aparece el tetragrámaton dando a entender de que este personaje Melquisedec es un símbolo de un personaje celestial. Y de hecho, hay pruebas, según los rollos de Qumran, de que los judíos entendían que este Melquisedec tenía un vínculo celestial, que era un personaje celestial. Y varios intérpretes de especialistas en el idioma han entendido el Salmo 110, que es el que usa Pablo para decir que Jesús es según Melquisedec, como un salmo mesiánico. En definitiva, Pablo está empleando el Salmo 110 para decir que Jesús es sacerdote según Melquisedec porque no tenía descendencia, o sea, Jesús no necesitaba que muriese su padre para ser sacerdote, como si le tocaba a los hijos de Aarón, tienen que morir su padre para ellos o tomar otra vez el sumo sacerdocio. Y además, en virtud de que un sacerdote que es juramentado por Dios. Y esto básicamente es la idea. Gracias. A mí me parece curioso porque algo que aprendí en el Inverse es que, o que me pareció curioso, es que Pablo trata de hacerle a uno como un contrapeso. Él no empieza como diciendo, ay, sí, este es Melquisedec, no. En el capítulo 7, él empieza como a contrariar y a decir porque, en el versículo 14, porque sabido es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces, como que yo aprendí eso mientras que uno leía, porque prácticamente yo me estaba yendo del otro lado y yo dije, oiga, sí, Jesús no debería ser sacerdote, porque era de la tribu de Judá y no era la tribu de Leví. Entonces, me gusta que lo hace uno entrar, como es Pablo, ¿no? Como pensando como escribió Romanos. Entonces diremos que la ley no sé qué. Y lo hace a uno pensar y me gustó eso del inverso, porque lo que comprendió, lo que concluyó es que realmente sí tenemos que ser, o Jesús sí tiene que ser tan especial como lo era Melquisedec, por alguna razón que me imagino vamos a explorar más adelante, pero tiene que ver con que es el sacerdote del Dios Altísimo y que es diferente de todos los demás. Aún siendo sacerdote, no podía ser igual que todos los que han existido. Eso por ese lado. Sí, para mí, pues fue bastante interesante. De hecho, antes que llegara esta lección, yo estuve averiguando ya hace algunos años, yo creo, tal vez sobre Melquisedec, porque sí me parecía bastante interesante que Pablo lo mencionara en hebreo tantas veces, porque lo menciona muchas veces. Y pues en el Antiguo Testamento pues se menciona en Salmos y en Génesis, ¿sí? Entonces, como que, ¿quién es Melquisedec? Y como pues ahorita Moisés lo mencionaba, pues hay varias como teorías también por allá de diferentes maneras. Por ahí leí que alguien decía que era descendiente de Enoc, que era de los hijos de Enoc, y yo, wow, ¿sí? O sea, hay bastantes teorías. Lo interesante es que, sea quien sea, Melquisedec es un personaje de verdad con bastante importancia y bastante importancia espiritual porque
está prácticamente colocándolo Pablo al mismo nivel como de Jesús, porque dice es de la misma orden, ¿sí? Como si fuera de la misma tribu, así digámoslo, como de la misma sucesión. Y encontré pues uno de los textos que me pareció interesante es en Mensajes Selectos encontré algo que menciona Elena de White sobre Melquisedec. Y dice así, porque pues también de todas esas teorías hay una teoría que dice que Melquisedec era el mismo Cristo, pero aquí en este texto pues definitivamente vemos que no es así, pero miren lo que dice sobre Melquisedec. Dice, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Entonces, con solamente, dice más cositas ahí, pero con solamente esto vemos que Melquisedec era alguien que tenía la voz del Padre, así como Jesús también vino a ser la voz de su Padre. Así que también si buscamos, digamos, la palabra de sacerdote y de Dios, porque pues existen otros sacerdotes mencionados en la Biblia que no eran de Dios, pero dentro del Antiguo Testamento la primera vez que se menciona un sacerdote es esta vez cuando aparece Melquisedec. Y pues Abraham lo respetaba tanto que le dio el diezmo. Así que pues al ver esto en comparación con Jesús y que Pablo está comparando a Melquisedec con Jesús, pues vemos que Melquisedec tenía una posición espiritual, independiente de la posición, digamos, social que tenía, una posición bastante grande y de respeto para Dios porque era prácticamente un profeta, era la voz de Dios en ese momento cuando Abraham estaba allí con él. Así es. Claro, porque en ese tiempo, recordemos el contexto que estaba viviendo Pablo. ¿Por qué escribe esta carta a los hebreos? Para primero mostrar quién era realmente Jesús. Entre los hebreos había bastante discusión, también dudas de que quién era realmente Cristo. ¿Era el Mesías que realmente estábamos esperando? Porque habían varias profecías. ¿Cómo en Cristo se cumple entonces la profecía que está ahí en Salmo, verdad? De que Él era el sumo sacerdote según en la orden de Melquisedec, como dijo Adriana, si Jesús nació por la tribu de Judá, ¿cómo entonces Jesús iba a ser un sacerdote? No calzaba. Si era la tribu de Judá, obviamente podía ser rey, pero si nacía por la tribu de Leví, podría ser sacerdote, pero no podría ser el rey. Entonces Pablo tiene que ahora de alguna manera sopesar esta diferencia, ¿verdad? Esta cosa que quizás de alguna manera no se puede, ¿cómo poder juntar a alguien de un rey y sacerdote siendo de tribus distintas? Y Pablo, ¿qué es lo que dice? Bueno, Jesús sí es rey, pero también no es de la orden de Leví, es de otra orden, es de la orden de Melquisedec, quien era rey y era también sacerdote. Entonces, con esto Pablo dice, bueno, y aquí él está cumpliendo las profecías, la que está aquí y también la profecía de Zacarías, que cuando al sumo sacerdote Josué se le coloca una corona, pero dice, prepárale coronas. ¿Y qué pasa con las otras coronas? ¿Dónde quedaron? Bueno, aquí muestra que Cristo fue el que recibió esa corona que Zacarías dejó ahí esperando y estaba hecha para él, para el germen, para el retoño, para ese retoño, tanto de Josué como el retoño de Zorobabel. Muy bien, sigamos avanzando en este hermoso inverse, ¿verdad? Que tenemos acá, que está tremendo el día de hoy. Voy a leer Hebreos 7, versículo 26. Hebreos 7, 26 dice, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué importancia tiene que a Jesús Pablo lo menciona así, como tal sumo sacerdote para el día de hoy? Primeramente es un texto muy lindo. Y es bueno mencionar que ese texto está contenido dentro de lo que expertos en el idioma, como William Shea, considera que está dentro ya de la sección central del libro, que va desde el capítulo 6 hasta un poco más el capítulo 10. Y que, fíjese que me llama la atención que justamente lo último que mencionaste, Jen, si uno recuerda el Salmo 110, cuando se menciona Melquisedec, vemos que termina ese Salmo 110, dice que tú hollarás a tus enemigos. Es decir, se muestra a este Melquisedec como un rey, sacerdote y un guerrero.
Así algo similar como vemos a Miguel también. Y también como vemos a Cristo en el Apocalipsis, que es sacerdote, es rey, pero también es guerrero. ¿Guerrero para qué? ¿O guerrero de qué? Yo creo que cuando Pablo empieza esta nueva sección, una sección donde explica todo lo que hace Jesús como sacerdote, lo hace en función de dos cosas. Primero, para darle fe, para aumentar la fe a los creyentes que estaban padeciendo, y por otro lado, decirnos que todas las vicisitudes que tengamos, todas las luchas que tengamos, tenemos a un guerrero que nos defiende y que está dentro del velo y que a través de él puede socorrernos a los que son tentados. Y ahora este versículo es maravilloso porque nos recuerda que Cristo, al tener una vida pura e inmaculada, él ahora se presenta ante el Padre, presta su vida pura ante el Padre, pero además, cada vez que socorremos a Cristo, él no ve a Adriana, ni ve a Eliseo, ni ve a Jen, ni a mí, ve a Cristo mismo. Y esto es algo maravilloso, que cada vez que entonces nosotros pedimos perdón al Señor, allá arriba, como Cristo, como nuestro representante, él asume nuestra identidad. Y así nos ve el Padre como una vida pura, inmaculada por la gracia de Cristo. Y yo creo que quería indicar eso. Gracias. Yo también quiero pensar en algo que meditaba mientras que leía el versículo. Dice, tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces, Pablo allí está diciendo, nos convenía a todos nosotros. Como que todos nos quedamos en que es puro, es santo, es inmaculado. Y de pronto me puse a reflexionar en lo que está antes del versículo. ¿Nos convenía? ¿Era lo mejor para nosotros? ¿Por qué nos convenía? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido así? Y pues empieza uno como a reflexionar por qué tiene que ver Jesús con Melquisedec. Y yo pensaba, pues es que este sumo sacerdote, este rey, se está entregando a él mismo. Entonces nos convenía no solamente que se entregara a él mismo, sino que lo hiciera tal cual lo había dicho como Dios el Padre, ¿sí? Como sin mancha, sin pecado. Y me parece también una muestra de amor esto, porque en realidad nos convenía, pero como un padre a sus hijos. Hace cosas que le conviene, pero uno no alcanza a ver el sacrificio que eso le costó a los papás. Y empiezo como a relacionar eso, que Jesús es como la mayor ofrenda, la ofrenda más perfecta, aún siendo él el sumo sacerdote. Eso es lo que yo reflexiono al leer 7:26. Adicional a ello, cuando vemos nosotros como dentro de la historia los sacerdotes, digamos en el tiempo de Jesús ya los sacerdotes totalmente ya ni siquiera hacían lo que pues prácticamente no eran palabra de Dios, estaba totalmente corrupta, digamos, el sistema sacerdotal, era bastante corrupto. Así que, o sea, no nos conviene un sacerdote así corrupto, o sea, obviamente no, sí, nos conviene algo mucho mejor. Entonces, adicional a eso, el texto a mí me quiere enfocar en una frase muy importante que me pareció a mí muy impactante, y es que dice, apartado de los pecadores, ¿sí? Pero podríamos tomarlo, ¿sí? Que entonces Él viene y se aparta de los pecadores como nosotros, entonces se va y no está con nosotros. Pero Pablo no quería decir eso. Cuando nosotros vemos la historia y analizamos lo que Jesús está viviendo, Él estaba con los pecadores, ¿sí? Pero entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí con esto, sí? Entonces, una cosa, ¿sí? Es estar con los pecadores, pero no con el pecado, y ese fue Jesús, ¿sí? Estaba con los pecadores, pero no con el pecado. ¿Y por qué es tan importante? Pues creo que vamos a hablar más adelante de esto, pero es que allí el texto ya nos lo está diciendo. Estaba compartiendo con nosotros, así como nosotros también podemos estar con los pecadores, ¿sí? Y aún nosotros mismos siéndolo, pero podemos estar sin el pecado, ¿sí? Que es lo que el texto está diciendo. Ese nos convenía tener a una persona que fuera nuestro ejemplo, a ese sumo sacerdote que no solamente fue sumo sacerdote, como ya lo mencionaron, también representa al rey, pero más que eso, que lo vamos a mencionar ahorita, el cordero sin mancha, que era realmente lo que necesitábamos. Ese sumo sacerdote
que prácticamente él solo, dentro del santuario, hizo absolutamente todo el proceso de nuestra salvación y redención, que pues es lo que nosotros esperamos y anhelamos para morar con él por la eternidad. Hay una gran diferencia de estar con los pecadores a estar entre los pecadores. Y esa pequeña palabrita ahí hace ahí todo. Moisés, ¿estabas levantando la mano? Ay, disculpa, me pensé en algo. Es que, si bien es cierto, fíjese que Pablo, como cita 126, el 7:27 nos dice que él tenía que presentar sacrificios. O sea, todos los sacerdotes sumos presentaban sacrificios, ¿verdad? Pero Cristo presentó su vida inmaculada. Era necesario o convenía, eso convenía de ser mejor traducido como debía ser, o sea, debía ser. Era sí o sí él tenía que tener una vida inmaculada y la tuvo. Y eso está vinculado sin duda con el Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Está sentado, ¿verdad? Y dice el mismo Salmo que será como árbol plantado, en hacer la voluntad de Jehová es su delicia. Pero bueno, esa promesa de ese Salmo 1, parafraseado es la promesa del nuevo pacto, la ley escrita en el corazón. Es decir, que todo aquel por la fe acepta a Cristo y recibe la ley en el corazón, va a tener la experiencia de ser un árbol plantado que se deleita en obedecer al Señor. Y va a tener la experiencia también de ser apartado del mal. Era para eso, gracias. Gracias, Moisés. Muy bien, vamos avanzando entonces aquí con las preguntas. El versículo anterior, versículo 25, dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Acá dice que el Señor de alguna manera nos salva perfectamente, perpetuamente, ¿verdad? Dice el griego ahí, que es panteles. Eh, Después en otras partes de la Biblia también dice que Él está ahí, está para salvar a aquellos que le obedecen, también santifica a los que son santificados. Entonces, ¿cómo es de hecho que Jesús, por ejemplo, aquí en el 5:8, dice, y aunque era hijo, a través del sufrimiento, aprendió lo que es la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen? Y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿De qué manera entonces todo esto, cómo podríamos decirlo? Este conocimiento que fue adquiriendo Cristo al ser perfeccionado, al haber aprendido obediencia, nos ayuda a nosotros que estamos en este camino también para aprender la obediencia y ser perfeccionados? Pues me voy a robar una frase de la lección que está demasiado linda. En el último día, que dice: el que es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano y el cielo está guardado como reliquia en la humanidad. Y la humanidad está incluida en el seno del Dios infinito. Y esto, o sea, esto es casi poético. Ahora, ¿para qué? Precisamente estamos vinculados a Dios a través de Cristo, para que todo aquel que tenga pruebas, vicisitudes, tentaciones, lo que deba tener que le afrente para desagradar a Dios, venga a Cristo Jesús y te diga: yo me compadezco de ti. Yo sé que es ser tentado, porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que así como Cristo fue tentado y duramente, nos dice la inspiración que cualquier tentación que suframos, Cristo la padeció 10 veces más. Lo dice quizá en un sentido metafórico, pero en efecto, esa es la razón por la cual Cristo vino a padecer y tuvo una vida inmaculada, para dar su vida a todos y para todos aquellos que tienen dificultades en la vida, en el caminar cristiano, y ya sea que tengan tentaciones muy duras, o por los cristianos de la época que eran casi puestos a ser quitados de sus posesiones, o ser llevados a prisión, o ser llevados a la muerte, podían ver a Cristo, y que en los días de su humanidad, Cristo fue capaz de tener fe en el Padre, muy a pesar de costarle su propia vida. Es decir, Jesús manifestó fe en el Padre, se mantuvo firme, no se apartó ni un ápice de la voluntad del Padre, aún en la muerte. O sea, es decir, que esa fe férrea, que puede incluso mantenernos firmes a pesar de no costar nuestra vida,
Eso es algo que solamente lo puede dar el sumo sacerdote, aquel que está sentado en el trono junto al Padre. Gracias. Sí, es interesante ver cuando nosotros por medio del ejemplo aprendemos muchas cosas, porque muchas veces, y hablábamos hace poco con mi esposa, ¿sí? A veces uno dice, ay, yo hubiera querido estudiar esto en la universidad, pero no, pero ya con esta edad. Pero resulta que hace poco, ¿sí? Por ahí salió una noticia, de pronto ustedes la escucharon, que una persona de casi 100 años terminó su carrera, y yo, uy, una persona de 100 años, y entonces uno dice, uy, pero si él pudo, empiezan a decir, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? ¿Sí? Si esa persona de 100 años termina su carrera universitaria. Entonces, a medida que nosotros vamos viendo ejemplos, ¿sí? Podemos llegar a decir si es posible hacer lo que otra persona hizo por el ejemplo que él tuvo. De hecho, estoy leyendo unos estudios que hizo Carol Dweck, que no sé si la conocen, que es una psicóloga de la Universidad de Stanford. Ella habla acerca de la mentalidad de lo posible, ¿sí? Y ella hizo un estudio por más de 2 décadas, 20 años haciendo ese estudio, acerca de que nosotros podemos llegar a aprender, ¿sí? Y la inteligencia está por lo que aprendemos, no por lo que realmente como nacemos, ¿sí? Dicen que nacemos con esos talentos y de pronto no podemos crecer. Y ella cuenta la historia de un actor que se cayó de un caballo y quedó totalmente paralítico de la cabeza para abajo, solamente podía porque su médula se dañó. Y pues ya los médicos lo decepcionaron y le dijeron que, desahuciaron y le dijeron que ya no podía volver a caminar, ni a mover sus brazos, ni nada. Pero él llegó y dijo, ¿yo qué pierdo si hago ejercicio? Y pues empezó a hacer una rutina de ejercicios. Resulta que después de 5 años, él empezó a recuperar la movilidad. Y pues todos los médicos, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Se dio cuenta que de esa manera, ¿sí? Desafió a toda la ciencia y se dieron cuenta que lo que científicamente estaban pensando no era cierto. Podía volver a recuperar la movilidad. ¿Por qué? Porque había un ejemplo de una persona que recuperó la movilidad, ¿sí? Y resulta que, bueno, cambiaron todo el sistema ahora de que no, que la persona que puede estar perdiendo la médula espinal, pero puede volver a caminar, ¿sí? Entonces, pues empezaron a hacer más estudios y se dieron cuenta que efectivamente el ejercicio y el esfuerzo que uno hace logra que las personas vuelvan a caminar, la persona que no podía caminar, la persona que no podía mover sus extremidades. Ahora, poniéndolo al ámbito espiritual, Jesús también vino a nuestro nivel, ¿sí? Y allí, como decía el versículo que leímos, que era el 7, del 7, pues dice que de tal manera que era tan santo, perfecto, ¿sí? Que de esa manera es también nuestro ejemplo, para saber que también creció de esa manera. Y dice Lucas 2:22, Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura con Dios y los hombres. Es nuestro ejemplo, ¿para qué? Para que de esa manera nosotros contemplemos a Jesús, ¿sí? Como uno de nosotros, viendo que sí es posible que nosotros podamos vivir una vida como la que él vivió y reflejar su carácter cuando lo vemos a él, ¿sí? Y por eso di todo el contexto anterior. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a alguien que lo logra, uno dice, oh, entonces yo también puedo. Pero si vemos a Jesús que viene y se mete en nuestros zapatos, eh, pudiendo hacer todo lo posible, ¿sí? Todo lo que él pudo, todo estuvo en su... Y tener esa relación tan grande con su padre y ser perfecto y a llegar a esa perfección a la cual llegó Cristo, es una motivación para nosotros para verlo cada día a él y estudiar su palabra y ver cómo él vivió, nosotros también podemos vivir y de esa manera podemos ir alcanzando y caminando hacia la perfección que él mismo tuvo. Entonces, es un gran ejemplo el que Jesús nos dio y este texto nos habla de eso. Él lo logró, nosotros también podemos hacerlo. Uy, a Eli, sí, muy bien. Bueno, yo lo que reflexiono de estos versículos es que dice, aprendió obediencia. Y la verdad eso es como un sermón como para uno, ¿sí? Se la pasan diciéndole a uno que obedezca, que obedezca, que obedezca. Pero si Jesús, que es Dios, pues fue capaz de ser tan humilde y tan noble para venir y aprender obediencia, pues yo, ¿por qué no hago lo mismo? ¿Sí? Tiene que ver mucho con lo que acaban de repetir, el ejemplo, o sea, él vino a darnos ejemplo, ejemplo de muchas cosas, y ejemplo de eso, de decirnos, venga, se puede si usted tiene fe. Entonces ahí ya conectamos con el versículo 7:25, porque dice, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios.
Y tiene que ver mucho con la fe. Si uno no tiene esa experiencia de fe con Jesús, uno no va a entender este versículo, ni hebreo, ni nada. Si uno nunca ha sentido que solamente por fe, colgados de, de eso tan inexplicable, porque la fe no es razón, no es solamente lógica. Entonces, cuando uno se cuelga esa fe en Jesús, todo es posible. Seguir su ejemplo es posible. Aprender obediencia es posible. Y la verdad me impacta mucho eso, aprender obediencia, porque la lección nos hacía sentir que prácticamente le tocó hacer borrón y cuenta nueva, borrar cassette, mejor dicho. Y después de ser como rey, tener que humillarse y decir, no, pues ahora me toca empezar de cero. Si lo logró él, pues nosotros, ¿por qué no? Amigo Moisés. Sí, me toca. Vaya. Fíjense, me parece espectacular lo que hace Pablo, ¿no? Porque Pablo lo puede haber hecho corta, porque Pablo está haciendo este de sermón para animar a su feligreses. Y puede decirle, hermano, no sé, lea un salmo y anímese, cante y anímese. Y eso en gran parte lo hace, ¿no? Porque usa muchos salmos. Pero él hace todo este sermón, toda esta forma, para demostrar que Jesús está allá arriba y que para que todos aquellos que son tentados puedan mirar y decir que Jesús es empático, que Él se conduele de nuestras debilidades y por lo tanto nos puede dar la victoria, aún en circunstancias más duras. Me gustaría leer rápidamente lo que dice, por ejemplo, desea a toda la gente, en la página 620, que dice, el Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Así hay que decirle un gran amén. Era para eso. Yo tengo acá un libro muy antiguo que se editó en el año 1915 que se llama Las hermosas enseñanzas de la Biblia. Eh, a ver, en inglés, déjenme leerlo en inglés para ver si alguien lo conoce. ¿Dónde está? Ah, se me perdió. Deme un segundo. Ya, no encuentro el título en inglés, lo tenía aquí. Acá está. Bible Readings for the Home Circle. Ese es las hermosas enseñanzas de la Biblia. De hecho, la hermana White hizo una de las primeras compilaciones, tomó varias historias y las fue compilando, y luego después se fue agregando varios cursos, y este dice así, eh, acá dice, la idea de que Cristo nació de una mujer inmaculada o sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y que por esta razón no pecó, lo remueve del terreno de un mundo caído y de los muchos lugares donde se necesita ayuda. De su lado humano, Cristo heredó exactamente lo que hereda todo hijo de Adán, una naturaleza de pecado. De su lado divino, desde su concepción, Él fue engendrado y nacido del Espíritu. Y todo esto fue hecho para colocar a la humanidad en un terreno ventajoso y demostrar de que la misma manera que todo aquel que nace del Espíritu ganará semejantes victorias sobre el pecado en su propia carne de pecado. Así cada uno está llamado a vencer como Cristo venció. Sin este nacimiento no puede haber verdadera victoria sobre la tentación ni salvación del pecado. Este es un libro bien antiguo que teníamos nosotros. La última edición fue de 1946. Y aquí nos habla acerca de esto, que Cristo vino a nuestro terreno para vencer acá. ¿Para qué? Para hacernos un ejemplo. Y cuando nosotros somos bautizados, tenemos este nuevo nacimiento, tenemos ahora no solamente la naturaleza pecaminosa, también tenemos la naturaleza divina. Y esto nos da el poder para vencer. Y esto es maravilloso. Así Cristo puede tomarnos y mediante el poder del Espíritu llevarnos y elevarnos para poder vencer al pecado, y como dice la hermana White, ya sea tanto las tendencias heredadas como las cultivadas. Así que no hay ninguna razón de poder decir, no, es que yo peco porque mi padre, mi abuelo y todo el mundo pecaba, o puede decir, es que yo nací así. Bueno, nace de nuevo,
Y Cristo te puede dar ese nuevo nacimiento y te puede dar la victoria por el nuevo nacimiento. Muy bien. Y ya vamos a finalizar con la última pregunta. Dice, ¿de qué manera, y bueno, estaba hablando un poquito acerca de esto, de qué manera la realidad de que nuestro sumo sacerdote Jesús haya tomado nuestras debilidades humanas me da la esperanza de que a través del Espíritu Santo y su influencia regeneradora podemos seguir su ejemplo? Bueno, como les comenté ahorita de las historias que sucedieron, que pueden ser personas iguales a nosotros que lograron, digamos, la persona que les comentaba que salió la noticia que logró su título profesional casi a los 100 años, pues nos da evidencia de que no podemos sacar excusa. Porque podríamos decir, ay, es que pues él tenía plata o él, pero es que era joven porque no era joven y tampoco era una persona muy adinerada, con mucho dinero. Entonces, cuando la persona llega a nuestro mismo nivel es muy difícil sacar excusas. Entonces, Jesús por eso se viene y se coloca realmente en nuestros zapatos, ¿sí? Y entonces podríamos nosotros excusarnos, pero es que él nació de María, pero pues no de José, porque pues físicamente, fisiológicamente de José no. Pero como dijo Jan con la pregunta, él nació del Espíritu. Pero entonces cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que también nazcas del agua y el Espíritu. O sea, se nos da la misma posibilidad, ¿sí? A nosotros de que también como Jesús podamos nacer del Espíritu, ¿sí? Y que de esa manera, al nacer del Espíritu, no tengamos ninguna excusa para no poder vivir como Cristo vivió, ¿sí? La única excusa es que no vivimos realmente a veces como Cristo vivió, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues no hacemos lo que Cristo hacía. ¿Qué hacía Jesús? Entonces nosotros lo vemos orando desde temprano, todo el día en contacto con su Padre, y nosotros no lo hacemos y ahí nos damos evidencia. ¿Qué tenía Jesús? ¿Era porque tenía plata? No, no era que tenía plata, o sea, era que tenía una comunión con su Padre constantemente y de esa manera venció a nuestro mismo nivel, ¿sí? Entonces, esto nos da evidencia, ¿sí? Y nos da esa esperanza de que Jesús se puso en nuestros zapatos para que también nosotros pudiéramos vencer. Y quiero leerles por aquí algo que encontré de Elena de White también, del mismo libro Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, Jesús vino para traer un poder moral que se combine con el esfuerzo humano, ¿sí? Son las dos cosas. Y en ningún caso sus seguidores deben tomarse la libertad de perder de vista a Cristo, que es su ejemplo en todas las cosas. Él dijo, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que Él realmente es nuestro ejemplo y no solamente se convierte en nuestro ejemplo, sino se convierte también en nuestras fuerzas para lograr, ¿sí?, hacer lo mismo que Él hizo con su poder y con su ayuda. Yo estaba pensando esto, cómo explicarlo de forma práctica. A veces uno admira a personas, a líderes, uno a veces admira a la mamá o a su jefe, ¿cierto? Y esto es como si prácticamente pusiéramos al mismo nivel al jefe de uno. Yo recuerdo muy bien que yo estaba aprendiendo, recién empecé a trabajar en mi vida laboral, eso es difícil, uno como con 22, 23 años no sabe nada de la vida, pero mi jefe me trataba y me explicaba. Yo lo admiraba mucho porque era muy inteligente y sabía todo, todo, todo lo de mi oficina, o sea, lo sabía todo. Pero lo que a mí más me impresionaba era que cuando teníamos viajes, cuando teníamos que enfrentar las auditorías, yo trabajo en auditorías, y eso para los jóvenes que no saben qué es eso, es como si todo el tiempo uno estuviera revisándole la tarea a la gente, ¿sí? Que hagan lo que tienen que hacer. Entonces imagínense donde mi trabajo es revisarle el trabajo a todos, todos los días. Y eso es muy difícil, hacer los informes, ponerse a uno de juez. Y yo recuerdo que lo que me impactaba era que mi jefe, si uno tenía que trasnocharse, él se trasnochaba. Él se quedaba en el mismo hotel que uno se quedaba, o sea, él podía quedarse en el 5000 estrellas y uno en el de 3 o 4 estrellas, pero no, él se quedaba con uno, él le daba unos regalos, lo trataba a uno como si fuera un hijo, o sea, tenía un trato tan especial
que hacía que uno, sin querer queriendo, uno tuviera lealtad, como que uno respondiera al trabajo como por amor, como él me protege tanto, me enseña también. Yo quisiera como expresar esto para la persona que está allá al otro lado de la pantalla y como que Melquisedec y Hebreos y 1 y 2 y 3 parece tan difícil y que si es perfecto y que si no y que si va, pero eso como que en lenguaje castizo, como decimos aquí en Colombia, mi jefe lograba que yo quisiera obedecerlo, lograba que yo subiera el nivel de mi profesionalismo con su ejemplo, diciéndome, como yo estoy aquí a su lado, sin embargo, si usted se cae, yo estoy aquí para levantarla porque yo sé más, yo tengo más experiencia, yo sé de qué estamos haciendo profesionalmente, pero nunca me hizo verlo como, inalcanzable, sino comía conmigo en el mismo hotel, trasnochaba igual, se duplicaba igual, ganando 15 veces más que yo, pero él podía ganar 20 millones de pesos y yo solo con 3 millones de pesos, pero él me hacía ver que estábamos a la par y me hacía crecer. Yo creo que eso es Jesús. Estoy aquí contigo, estoy dándola contigo, morí por ti, soy Dios, pero ¿sabes qué? Solo si me tienes fe, yo te subo el nivel, yo te hago una nueva persona y te transformo, pero tienes que tener fe. A mí me parece clave de todo esto es tener fe. Y eso es tan inexplicable en un inverso. Eso es algo intransferible. Cristo es la huella que no deja huella. Y si pídele a Dios que te haga sentir fe. Bueno, me voy a poner a predicar. Siguiente. Amén. Aguante, Adriana, Adriana para evangelista. Y yo creo que esta parte es demasiado solemne, muy, muy solemne y también muy dulce. De hecho, así lo expresa Pablo, porque Pablo dice en Hebreos 7:26 que Cristo fue hecho más sublime que los cielos. O sea, nuestro Señor Jesús, nuestro sacerdote fiel, es lo más hermoso del cielo. ¿Y para qué fue hecho más hermoso del cielo? Pues verán, Leví, o el servicio arónico, no podía generar la perfección, pero sí lo pudo hacer Cristo. ¿Por qué? Porque Él, a tomar la humanidad y tener una vida inmaculada, Él ofrece su vida a todos. Y esto realmente es a todos. Conversaba con un compañero del trabajo que él me decía que pareciera que el malo, según él, es el que está ganando, porque vemos homicidios, vemos violaciones, vemos adulterios, vemos de todo lo malo en el mundo. Y gracias a Dios se me ocurrió decirle, es porque a pesar que mucha gente tiene acceso a la Biblia, le han desprovisto el poder en la Biblia, porque la Biblia tiene un poder transformador. Si dejamos que la Biblia hable, va a tener el poder, como termina Pablo en la lección pasada, que es más cortante, que espada de dos filos y penetra hasta el alma y todos los tuétanos. La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos y de socorrernos cuando somos tentados. No, ojo, no, Dios no nos va a impedir que tengamos tentaciones. Nos van a llegar más tentaciones al ser cristiano y cada vez más tentaciones. De repente, quizás un compañero de trabajo que te alza la voz o tu jefe que no te trata de una forma muy bonita, cualquier razón. Vamos a ser tentados, pero en cada tentación, antes que seamos tentados, ya viene la salida. Y allí cada joven, cada adulto puede ver a Cristo Jesús y ver a su sacerdote fiel, al sublime del cielo y le va a dar la victoria. Bendiciones. Quiero leer una cita que está en el Colportor Evangélico, página 210, y dice así: el mero hecho de buscar algo malo en otros desarrolla el mal en los que lo buscan. Al espaciarnos en los defectos de los demás, nos transformamos a la imagen de ellos. Por el contrario, mirando a Jesús, hablando de su amor y de la perfección de su carácter, no nos transformamos a su imagen. Mediante la contemplación del elevado ideal que Él puso ante nosotros, nos elevaremos a una atmósfera pura y santa hasta la presencia de Dios. Cuando permanecemos en ella, brota de nosotros una luz que irradia sobre cuantos se relacionan con nosotros. ¿Has escuchado el dicho? ¿Te transformaste en lo que juraste destruir? ¿Por qué razón? Porque se quedó contemplando a la persona. A veces
Dice, no, es que esa persona me cae mal, y pasan los años y te das cuenta que se volvió la misma persona que él tanto odiaba. ¿Y por qué razón? Porque estaba constantemente pensando en lo malo que hacía, en esto. Y como dice acá, hay una ley que somos transformados mediante la contemplación. Si nos quedamos mirando a nuestros pares, a los seres humanos y en sus defectos, vamos a seguir aquí, en esta atmósfera. Pero si miramos a Cristo, miramos arriba al que está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, Cristo nos irá elevando. Hay una canción muy antigua, acá se me va a caer el carnet, pero va a volar, que se llamaba ese Cristo nos manda que subamos más. Después decía, mirando al mundo bajaremos más, porque subiendo y bajando nunca llegaremos. Y es verdad, tenemos que mirar a Cristo, contemplarlo para subir. Y otra caída de carne que me hizo acordar el liceo. Había un curso bíblico que se llamaba Frente a la Vida, que era para los jóvenes. Yo me acuerdo que uno de los capítulos hablaba también de una persona que tenía una jorobita. Y él era rico, era millonario, pero él tenía una joroba. Y cerca de su casa su padre compró una estatua de un atleta. Y ese atleta salía ahí corriendo, bien erguido, ¿verdad? Con sus manos. Y él dijo, yo quiero ser como él. Y todos los días empezaba a avanzar, intentaba parecerse al atleta de la estatua que su padre había comprado. Y dice que después de unos par de años, él ya estaba corriendo como ese gran atleta. Entonces, fijémonos, como dice el canto, fija tus ojos en Cristo, están llenos de gracia y amor. Solamente contemplando a Jesús podemos finalmente eh, poder hacer eso, poder asemejarnos a Él y seguir su ejemplo. Deja de andar mirando a los demás, deja de andar mirando a los que tienen sus defectos de carácter, porque todos los tenemos. Mira a Cristo y Él va a encargarse de transformar tu carácter y quizás también ayudar a tu hermano que también está pecando y también quieres ayudarlo. Así que no te fijes solamente en el mal. Muy bien, hemos finalizado aquí este Inverse en español, ¿verdad? Esta edición internacional el día de hoy. Así que queremos darle muchas gracias a cada uno de los que nos están mirando, sin antes que nuestros invitados le digan las últimas palabras a los jóvenes que nos están mirando. ¿Qué es lo que más les gustó de esta lección? Y quizás cuál es el último llamado a aquellos que nos están mirando detrás de sus pantallas y que verán también la repetición. Vaya, vaya. Mira, esta lección es muy hermosa, yo creo que es muy hermosa. Y hay que volver a leer y leer esta sesión de Hebreos y recordar de que el amado del cielo, el sublime, como dice ahí Pablo, el sublime del cielo, prefirió, a costa de perder su vida y perderse junto a todos nosotros, venir a este mundo hostil, gris y además con la oportunidad de separarse por la eternidad de su Padre, por amor a ti y a mí. Para esto vino Cristo y nos vino para darnos ejemplos de una vida sin pecado y hay que decir amén a eso. Gracias, muchachos. Ok. Hay una frase que estuve por ahí meditando en ella y dice, lo más fácil para vencer, sí, es rendirse, porque tal vez cuando uno se rinde, pues ya deja de vencer, ¿sí? Y pues eso es lo más fácil, sería el camino más fácil para vencer. Y me gusta mucho de lo que les comenté, el estudio de la mentalidad de lo posible, porque estudios científicos han dicho que tú puedes lograr lo que quieras siempre y cuando como que no te defraudes de las caídas que tienes, sino que cada vez lo sigas intentando hasta que lo logres. Y hay muchos ejemplos de personas que, aunque se han caído, lo logran, ¿sí? Y vuelven y lo logran hasta que se caen y se caen hasta que lo logran. Y nosotros en el ámbito espiritual, cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas en las cuales vencemos. Y a veces luchamos y no lo logramos. Y ahí cobra sentido la frase que les dije, lo más fácil para vencer es rendirse, pero no rendirse de seguirlo intentando, sino rendirse a los pies de Jesús, ese sumo sacerdote del cual hablamos hoy. Si nos rendimos a los pies de Él, no solamente va a ser nuestro esfuerzo, sino el esfuerzo también divino con el esfuerzo humano combinados. Elena de White dice que cuando los dos se unen, el hombre se vuelve omnipotente. Y quiero dejarlos con el versículo de Salmos 18:32,
que dice, Dios es el que me ciñe de fuerza y hace perfecto mi camino. Él es el que me puede ayudar. Y cuando me rindo a los pies de Él, puedo lograr vencer cualquier situación en la cual yo esté luchando, porque la lucha mía no es la lucha de otra persona. Cada uno tenemos luchas diferentes, pero si nos entregamos a los pies de Cristo, el fiel, ese sumo sacerdote, el cual mandó a morir, no solamente sacerdote, rey, cordero, Él me va a dar la fortaleza para seguir adelante. Así que sigamos luchando de la mano de Él y vamos a lograr cada día ser mejores y cada día estar con Cristo en la patria celestial. Amén, hermano Eliseo. Oiga, estamos conectados. ¿Por qué será? Bueno, yo lo vi desde otra perspectiva, como, pero parecía a Eli, con lo que decías al final, que como cordero, que como sacerdote, que yo no sé qué. Cuando uno toma el inver, ¿sí? Y mira el título, Jesús el sacerdote fiel. Entonces uno empieza como a decir, bueno, ¿cómo puedo concluir? Hay muchas maneras como Jesús se nos presenta para decirnos, hey, te amo, te quiero, eres lo más hermoso y te voy a salvar, cueste lo que me cueste. Pero aquí te lo voy a pintar como sacerdote. Y en muchas otras lecciones de escuelas sabáticas nos los han pintado como cordero, como cuando uno dice el meme, me lo sé con frutas, me lo sé con peras, me lo sé con caballos, me lo sé con... O sea, Jesús hizo todo en todos los personajes. Y en este caso en Hebreos nos está hablando de un super papelazo, el papel de el sumo sacerdote. Y esta lección nos estaba tratando de hacer ver como aún como sumo sacerdote hay una relación en la que Dios está diciendo, tengo un plan, tengo un propósito, y de aquí nos salvamos todos. Como decía también Moisés, ay, el mundo se va a acabar, todo el mundo es malo, malo, malo. Pero yo le digo a los jóvenes, aún en medio del caos, esta lección nos dice, yo tengo una promesa de que voy a volver. Y me dice severo plan, un plan perfecto, un plan siendo cordero, un plan siendo la piedra que tumba a la estatua de Nabucodonosor, un plan en la que soy el sumo sacerdote y me voy a ofrecer a mí mismo como la ofrenda perfecta. Y ese plan te involucra a ti y a mí. Y nos salvamos porque nos salvamos. Porque Jesús es la ofrenda perfecta. Nunca, nunca creas que no vas a valer la pena para que Dios no haya muerto por ti. Yo creo que todos los jóvenes que están mirando acá han visto en la casa un frasquito que tiene su papá, que se llama WD-40. Yo creo que todos lo conocen, que acá le echamos aquí de repente cuando la puerta se echa a perder y empieza a rechinar mucho, le echamos ahí el frasquito, ¿verdad? Ese WD-40. ¿Por qué se llama así? WD-40 es Water Displacement o desplazamiento de agua, y el número 40 es el ensayo número 40 que dio para la fórmula. Imagínense, 40 veces tuvo que ensayar la fórmula, reinventarla, rehacerla, buscar hasta que pudo inventar ese famoso líquido para que la puerta ya nunca más vuelva a rechinar, para que la bicicleta ande mejor, ¿verdad? Entonces, ahora, si te dicen, bueno, yo me he caído ya muchas veces, bueno, el Señor está ahí para volver a levantarte, el Señor está allí para volver a tomarte, el Señor está ahí para volver a decir, como dice acá, resplandecerás, para que resplandezca. Si tu corazón está arrepentido realmente, Señor, no te ves yo a nadie hecho fuera. El que viene a mí yo no lo echo fuera. Entonces, fíjate, como dice el canto, a tus ojos en Cristo. Y Cristo va a transformar tu vida. Sin Cristo no lo vas a poder hacer. Él vino para ser ejemplo, para mostrarnos, pero muchas veces nosotros queremos con nuestras propias fuerzas hacerlo. No lo vas a hacer por tus propias fuerzas. Tienes que tomarte de Cristo, aferrarte de Cristo, querer orar, ser como Él, y Él va a enviar el Espíritu Santo, porque Jesús fue el Espíritu Santo el que lo guió para todo, para que también te guíe a ti y pueda escribir los mandamientos en tu frente y en tu corazón, y ahí darte la victoria. ¿Quieres ser victorioso? Sigue a Cristo y pide al Señor cada mañana el Espíritu Santo, tal como lo hacía Jesús. Muchas gracias a cada uno de todos que nos acompañaron. Aquí a Sofi, a Yahiri, a Silvana, que nos estuvieron saludando allí, ¿verdad? Muchos cariños para usted. Y cómo no agradecer también aquí a Adriana, que nos acompañó el día de hoy, a Eliseo, muchas gracias. A Moisés nuevamente por tenerte aquí, Moisés, gracias por la disposición.
Y muchas gracias a cada uno de ustedes. Sigan viendo este programa cada semana, compártanlo, pónganle like, comenten abajo también lo que quieran. Síganos en nuestras redes sociales, activa la campanita para que no se vayan perdiendo este hermoso programa Inverse en Español. Estudien su hermosa lección, está buenísima. Y para que compartan sus conocimientos en su escuela sabática, en su grupo pequeño, allí donde lo están estudiando. Ahí todos lo estamos mostrando, ¿verdad? Bueno, al liceo porque ahí lo tiene Adriana. Se lo llevó para ella. Así que bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena noche, tarde, mañana, en el horario que nos vean. Sigan estudiando esta hermosa lección porque el Señor tiene muchas bendiciones para ustedes. Un gran abrazo a todos, que el Señor les bendiga. Chao, chao.